24 de abril de 2011, Katy Perry tenía la canción más popular del momento, Rápido y Furioso 5 era la película número 1 del mundo y Ned Stark hacía la promesa más mala leche de la historia. En este video vamos a repasar el capítulo más difícil de Game of Thrones, llamado The King's Road. Entendiendo que es el más difícil porque después de un piloto perfecto, esta segunda semana de la serie tenía que revalidar todo lo que puso sobre la mesa en su primer episodio y además disparar el conflicto hacia adelante. Y para lograrlo pone a un camino en el centro de la historia por el cual todos los personajes se van a ver afectados. Antes de empezar, muchas gracias por el apoyo del primer video. Había pedido 2000 likes para habilitar este análisis del segundo capítulo y en 4 días dejaron más de 10.000 likes, lo cual es demencial. Pero yo voy a seguir siendo precavido porque sé que esto se da, muchos se suman a la primera vuelta y después medio que cuesta. Así que les digo esto, dejen su like acá abajo y si llegamos a los 3000 me gusta, el próximo domingo a las 22 horas de Argentina vamos a estar acá hablando sobre el tercer capítulo de Game of Thrones. Y ahora sí, como dijimos, el capítulo se llama The King's Road o El Camino del Rey, en referencia a la ruta que recorrerán los personajes y este es el camino que atraviesa buena parte de Westeros, desde el muro hasta King's Landing o Desembarco del Rey. Esta ruta la mandó a construir Jaehaerys, el tercer rey Targaryen en el continente y responsable del reinado más largo de un monarca hasta la fecha en esta historia, con 50 años de paz. A Jaehaerys lo vimos de viejo en el preámbulo de House of the Dragon y la idea de este camino era afianzar las relaciones de la corona con el norte y el tridente, zonas donde las viejas costumbres de Westeros estaban muy arraigadas y miraban con mucha desconfianza todavía la llegada de estos señores Targaryen. Pero pasamos a la apertura de este segundo capítulo, donde tenemos una nueva locación en lugar de Pentos y es Vaes Dothrak, la única ciudad que tienen los Dothraki y es diferente al resto de todas las ciudades de este mundo, principalmente porque es la más grande de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego, pero al mismo tiempo es la menos habitada, ya que los Dothraki en realidad se manejan como nómades, viajando de un lugar a otro y solo vuelven a Vaes Dothrak para ciertas ceremonias. Las únicas que habitan permanentemente este lugar son las esposas de los Khals que ya no existen. Cuando uno de los líderes de estas manadas muere, sus mujeres son enviadas a esta ciudad. El primer plano del capítulo nos muestra la enorme manada de Khal Drogo, que en los libros se compone de miles y miles de jinetes. Para aparentar más cantidad en cámara, fíjense que las líneas de los caballos no tienen ni principio ni fin, con lo cual no podemos saber dónde comienza y dónde termina esta marcha de jinetes. Durante todo este segundo capítulo vamos a ver a Daenerys buscando aprender de la cultura Dothraki para entenderla, con sus damas de compañía y Jorah Mormont como sus principales aliados en este primer paso. A través de Jorah en este momento aprende sobre el alcance del dominio de los Dothraki, teniendo esculturas y reliquias de varias culturas de este continente en su ciudad, incluyendo estatuas de las tierras de las sombras donde muy poca gente logró acercarse. Y a todo esto Viserys habla un poco con Jorah y se explora muy poco de su pasado, dándonos a entender que siendo el jefe de la familia Mormont en el norte, lo descubrieron vendiendo esclavos, con lo cual fue condenado a muerte por el Guardián del Norte que conocemos, Ned Stark. El tema es que la historia de Jorah es bastante trágica, y ahora que tenemos más conocimientos de otras casas, gracias a House of the Dragon, me parece lindo destacar que Jorah estuvo casado con una descendiente de Alicent, Lysanne Hightower. La cuestión es que Lysanne estaba acostumbrada a un estilo de vida mucho más costoso que el que podía darle Jorah en su territorio, que es una isla llamada la Isla del Oso. Esto generó que Mormont empezara a endeudarse al punto tal de tener que meterse en esto de los esclavos para poder pagar sus deudas con prestamistas al otro lado del mar y seguir teniendo a su esposa contenta. Llegó entonces la condena y Jorah decidió escapar junto a Lysanne hacia Essos, pero después de un tiempo su esposa lo abandonó y así es como se convirtió en un cazarrecompensas que fue vagando por todo este territorio gigante hasta que se cruzó con Daenerys. Pero volvamos a Winterfell, donde pasó un mes desde que Bran quedó inconsciente, con los Lannister quedándose en el norte muy a su pesar, y tenemos el primer intercambio entre tío y sobrino, con Tyrion educando a Joffrey de 4 cachetazos, cuales respetan lo escrito en los libros. One word and I hit you again. I'm telling Mother. Si en el primer capítulo se había insinuado la naturaleza oscura de Joffrey, acá usan su primera escena para confirmar que va a ser el personaje que más odies por un tiempo. Tyrion se suma a la mesa donde por fin los Lannister parecen una familia unida, y es justo cuando Jaime y Cersei comparten la mesa con Myrcella y Tommen. Esta escena está ahí para darnos una pista de algo a lo que tenemos que estar muy atentos. El libro en este momento aprovecha para marcar una diferencia clave entre Tommen y su hermano mayor, con el pequeño Lannister preguntando cómo está Bran y diciendo que no quiere que muera.
muera. Después de ese desayuno, Cersei visita a Catelyn y nos damos cuenta cómo la madre es mucho más inteligente que su hijo, ya que acá vemos a Cersei acercándose a Cat con una historia conmovedora y que las iguala. La reina comparte esa historia sobre ese primer hijo que murió y el cual tenía el pelo negro y se parecía mucho a Robert. En el material original sí se menciona que Cersei estuvo embarazada de otro hijo antes de Joffrey, pero de ese embarazo Robert nunca se enteró. Y más adelante en esta temporada vamos a ver que hay un registro de descendientes reales en donde ese chico sobre el cual está contando Cersei a Catelyn en esta escena nunca es mencionado. Lo que nos lleva a pensar que en realidad esta es una historia que inventa Cersei para generar empatía con Catelyn y alejarse de la lupa de la sospecha. Afuera Jaime habla con Jon y esta interacción es original para la serie, con los productores preocupados de no tener una primera charla entre estos dos personajes que estarían mucho tiempo separados. En este diálogo Jaime menosprecia el trabajo de la Guardia de la Noche, lo cual es bastante irónico porque él en este momento es comandante de la Guardia Real, un cuerpo de guerreros que son el paralelo perfecto a los Hermanos del Muro. Ambas órdenes demandan que sus miembros sean célibes, se les prohíbe heredar títulos y tierras, y mientras los guerreros de la noche visten completamente de negro, en la Guardia Real se caracterizan por llevar la capa blanca impoluta. Sin embargo, a los guardias reales se los ve con respeto, mientras que, excepto en el norte, todo el continente ve a la Guardia de la Noche como un lugar de castigo y olvido. Para marcar ese contrapunto entre estas dos órdenes, en la escena Jaime está vestido de blanco, mientras que el futuro hermano de la noche de negro. Y este inicio está marcado por las despedidas de Jon con sus hermanos. Vamos a ver las despedidas con Arya, con Bran y con Robb, cada una teniendo un peso diferente y un tono distinto, pero una con la que no tiene una escena compartida es con Sansa, curiosamente con esa hermana que más adelante va a tener un momento clave. En la despedida con su hermana menor, Jon le regala a Arya una espada muy especial que es Aguja, y nos regalan este momento que creo que es el más tierno de todo Game of Thrones. I'm going to miss you. Careful. Descubrimos que la loba de Arya se llama Nymeria en honor a una guerrera que escapó con su gente de las garras del Imperio Valirio y llegó a Dorne, donde se convirtió en líder, se casó con un miembro de la casa Martell y le dio la posibilidad a esa familia de establecerse como la regente en esa zona de Westeros. No me quiero adelantar demasiado tampoco porque en el primer video muchos que lo vieron me pidieron que no haga spoilers porque estaban viendo Game of Thrones por primera vez, pero sí, para todas las personas que ya lo vieron, pido que hagan el ejercicio de ver cuál es el camino de Nymeria y cómo funciona como un paralelismo a la historia de esta princesa dorniense por la cual lleva su nombre. Después de ese momento tierno entre Jon y Arya, pasamos a la despedida de Jon y Bran, que va a estar marcada por un sentimiento completamente diferente, que es el desprecio que Cat siente por él, enojada porque su hijo esté por morir mientras que el bastardo sigue con vida. Este desprecio hace que Cat le reproche a Ned que se vaya, porque desde su óptica está abandonando a su familia en un momento cúlmine. En este reproche, Cat le hace honor al lema de la casa Tully, familia a la que pertenece originalmente Catelyn. Ese lema que dice familia, deber y honor. Es una característica que todos los Tully van a tener, que es anteponer a su familia ante todo. Y durante este primer año de Game of Thrones mucha gente se fue amigando con la idea de todas las características de las familias nobles en Westeros, que tienen su emblema, que tienen sus castillos históricos y también tienen sus lemas. Todas las casas suelen tener un lema oficial y también otro que suele ser un conocimiento popular en el continente, como el de los Lannister, por ejemplo, que el oficial es escúchenos rugir, pero el más conocido es el no oficial, que es un Lannister siempre paga sus deudas. En el caso de los Stark, el dicho oficial es el invierno se acerca, pero hay un conocimiento popular que no es oficial sobre esta familia, que es que siempre debe haber un Stark en Winterfell, y es una frase que escuchamos en este capítulo. There must always be a Stark in Winterfell. Después de la despedida de Bran, pasamos a el último abrazo que comparten Jon y Robb, y este es uno de los momentos más tristes de la primera temporada para mí, porque demuestra el cariño y respeto mutuo que se tenían estos dos chicos, y más allá de ser una escena que vemos más desde la perspectiva de Jon, también nos muestra algo del carácter de Robb Stark, quien con toda lógica podría haber visto durante toda su vida a Jon como un rival, a convertirse en el heredero de Winterfell, pero nunca lo vio así, sino más bien como un hermano. La compañía entonces se pone en marcha y entra en juego ese elemento central del capítulo, que es el camino del rey. Mientras la mayoría viaja hacia el sur para King's Landing, Benjen Stark se lleva a Jon y a Tyrion Lannister, que quiere visitar el muro para conocerlo. Ahí sucede la última despedida de Jon, que es con su padre Ned. Y es en donde el Señor del Norte va a decir una frase que es histórica. The next time we see each other, we'll talk about your mother, I promise. No, no esa, aunque esa también, porque es esa promesa que nos va a quedar en la mente para siempre, pero en realidad hablaba de esta frase. And you are a Stark. You might not have my name,
You have my blood. Con esta frase, en el segundo capítulo de la serie se nos da la primera pista sobre la identidad de Jon Snow, que va a ser una incógnita a lo largo de muchos pero muchos años en la serie, e incluso en los libros todavía es una incógnita. Si nunca leíste los libros, sorprendete, porque hasta ahora en las páginas todavía no sabemos qué pasa con Jon y todavía sigue siendo Snow. En la serie, sin embargo, para afianzar este sentimiento de Ned, dándole cierta legitimidad de Stark al pobre Jon, de fondo suena una música que se va a convertir en el tema de los Stark durante toda la serie. Ya en el camino, Ned y Robert hablan sobre Daenerys, con un Robert preocupadísimo sobre la existencia de esta joven princesa. Pensemos que Robert Baratheon es el primer rey que tiene Westeros que es parte de otra casa después de 300 años de dinastía Targaryen, la cual, a pesar de estar en decadencia, como estamos viendo en House of the Dragon, la realidad es que hay muchas familias antiguas en Westeros que estaban muy cerca del poder de esa casa. Entonces, a la primera mención de una posibilidad de volver a tener a los Targaryen con un nuevo rey a cargo que no esté loco, muchos estandartes podrían volverse a levantar en contra de Robert. En esta charla también tenemos una sensación de esa amistad de años que tienen Robert y Ned. ¿De dónde viene eso? Bueno, ambos fueron enviados al valle, las tierras de la familia Arryn, para ser los escuderos del señor Jon Arryn, ese que muere en el primer capítulo. Al uno convertirse en rey y el otro en el guardián del norte, hay un sentimiento de protección mutua que va a ser muy importante durante esta temporada. Por su parte, vemos que Jon y Tyrion siguen siendo los protagonistas de los mejores intercambios, con Tyrion dándole otro consejo al bastardo sobre cultivar su mente. Y esto es algo que la serie quizás tomó con bastante liviandad, haciendo que Jon sea más un héroe clásico, de buen corazón y un gran guerrero. Pero en los libros, si bien una de las características de Jon también es que tiene cierta bondad, nunca se hace énfasis en que Jon es un guerrero destacado, sino más bien que es un hábil estratega, y hay muchos ejemplos de eso a lo largo de todos los 5 libros que tenemos disponibles por ahora. En la charla se menciona que Tywin Lannister, el padre de los 3 hermanos que conocimos hasta ahora, fue mano del rey por 20 años hasta que Jaime mató a ese rey. Por supuesto están hablando de Aenys Targaryen, el rey al que destronó Robert, y técnicamente esto es cierto, pero lo que obvian acá es que Tywin en realidad dejó de ser la mano del rey unos meses antes de que suceda la rebelión de Robert, y se debió a que Aenys empezó a notar que su mano estaba teniendo más influencia sobre el reino que él mismo. Entonces, para domarlo, le negó a Tywin la propuesta de matrimonio entre su hijo Rhaegar y Cersei, además de elegir a Jaime como comandante de la Guardia Real, haciendo que le sea imposible ser el heredero de la casa Lannister. Eso dejaba a Tywin con la obligación de dejarle todo a Tyrion, el hijo que siempre despreció por haber nacido enano. Todo esto generó que el señor Lannister renuncie al puesto y abandone la capital. Y mientras Robert está preocupadísimo por Daenerys, cruzamos al otro lado del mar, donde la princesa Targaryen está pasando otra noche de sufrimiento, pero ahora está mirando a los huevos de dragón, que le dan un objetivo y le dan la fuerza para empezar a cambiar su historia. Robert en este momento está preocupado por lo que Daenerys le puede llevar a su hermano mayor Viserys, que es un ejército despiadado, pero en realidad de lo que debería estar preocupado es la fuerza de voluntad de esta chica. En Winterfell volvemos con Cat y Bran y el maestre Luwin intentando hacer que Catelyn se haga cargo del castillo. En este plano se puede ver con mucha claridad la cadena que lleva el maestre, y este es el objeto de mayor valor para los miembros de esta orden. Cada eslabón está hecho de un material distinto y representa una especialidad que el maestre pudo dominar, desde el hierro negro por el manejo de cuervos para enviar mensajes, hasta el bronce representando el estudio de la historia del continente, o plata para mostrar sus estudios en medicina. El más raro de todos es el eslabón de acero valirio, que se da al dominar los misterios más antiguos de Westeros y Essos, y solo uno de cada 100 maestres lo ha logrado conseguir. Robb es quien da un paso adelante para hacerse cargo de todo y le recuerda a su madre que tiene otros hijos, con un pobre Rickon no solo olvidado por los productores de la serie en este capítulo, sino también por su propia madre. Así es como aparece en el medio de la noche un asesino a sueldo que intenta matar a Bran, pero la presencia de Catelyn en la habitación hace que todo se complique. Este asesino va a tener en su mano una daga de acero valirio y con un mango de hueso de dragón, que por ahora no sabemos a quién pertenece, pero sí sabemos que es una daga importantísima y que con los años se hizo todavía más importante, sobre todo después del estreno de House of the Dragon, en donde aprendemos que esta daga es una reliquia Targaryen y en la cual está grabada la canción de Hielo y Fuego, esa premonición que Aegon tuvo sobre la llegada de los White Walkers del otro lado del muro. Todo esto es algo original de las adaptaciones que no está en los libros y ni siquiera es algo original de esta serie, sino que es de House of the Dragon. Pero a lo que sí le tenemos que prestar atención es al viaje que esta daga va a tener durante toda esta primera temporada, que va a ser muy importante. En
este capítulo no queda del todo claro quién fue el responsable de enviar ese asesino a sueldo, pero en los libros tanto Tyrion como Jaime terminan deduciendo que el que lo envió en realidad fue Joffrey, aunque ninguno de los dos puede encontrar un argumento sólido de por qué es que lo hizo. Por ahora esa daga va a ser una pista para Kat de que a ese asesino lo contrató un noble y por eso es que empieza a sospechar de los Lannister, más después de descubrir ese pelo en la habitación de la torre más alta. Por esto es que Kat decide ir a King's Landing para contarle de este descubrimiento a Ned, y al abandonar por fin la habitación de Bran le deja un móvil en donde podemos ver a todos los miembros de los nuevos dioses. Recordemos que en Westeros hay dos religiones muy grandes, que son la de los viejos dioses y la de los nuevos dioses. Por lo general en el norte veneran a los viejos dioses, que tienen más que ver con la naturaleza ancestral del continente, mientras que en las partes más del sur se abrazó la creencia de estos 7 dioses a los que rezar dependiendo cuál es el pedido. Catelyn, a ser una Tully y no ser del norte, es la única que va a estar venerando a estos nuevos dioses, a diferencia de toda la familia Stark. Volvemos al Camino Real, donde Sansa empieza a ser un personaje más importante, y este es un dato no menor para el futuro: la primera persona de toda esta compañía con la que habla es con Sandor Clegane, también conocido como el Perro. Por su parte, el que atemoriza a Sansa es Ilyn Payne, el verdugo del rey, y sí, efectivamente le arrancaron la lengua. En los libros se explica que el rey Aerys Targaryen le arrancó la lengua después de enterarse de que Ilyn, siendo parte de la Guardia Real, hablaba a sus espaldas sobre cómo en realidad el poder del reino estaba en manos de Tywin Lannister y no tanto de él. Y en esta escena vemos uno de mis detalles favoritos de todo el capítulo, que es Lady con un detalle de vestuario muy lindo, que es este lazo rosa alrededor de su cuello, un guiño a cómo Sansa la tenía como una princesa, pero este lazo se va a convertir en un simbolismo de lo que va a pasar con este animal, a quien le cortan el cuello al final del capítulo. Y acá es cuando sucede el punto de inflexión en el drama del capítulo, que es con la escena de Joffrey, Arya y Mycah, el hijo del carnicero. Este encuentro sucede de una manera muy similar en el libro, con la diferencia de que Arya está escondida 4 días hasta que la encuentra uno de los líderes del ejército Stark llamado Jory Castle. En las páginas, él y Arya son los que echan a Nymeria a piedrazos para que se pueda escapar y no sea víctima de ningún castigo, y es el mismo Jory Castle el que miente diciendo que nunca encontraron a la loba. Y en esta escena donde Cersei demanda la cabeza de Lady, Lena Headey estaba embarazada, y es el único momento de toda la temporada en donde, si ves con atención, se nota un poco. Esto da paso al momento más trágico del capítulo, que es cuando Ned va a ejecutar a la pequeña loba y se cruza con el Perro, quien lleva en su caballo al cuerpo de Mycah, el hijo del carnicero, que siendo parte de la plebe, su muerte ni siquiera es tema de conversación entre los nobles. Por supuesto, tener a Ned Stark cortándole el cuello a Lady es un simbolismo muy fuerte de cómo Ned, siguiendo como único norte mantener su honor, va a terminar cortando la cabeza de su familia. Y un dato aparte, la perra que interpretó a Lady en todo este capítulo se llamaba Sunny, y después de que terminaron de grabar, Sophie Turner la adoptó y vivió con ella hasta que lamentablemente la tuvo que despedir hace unos 5 años. En la serie, Bran se despierta al mismo tiempo que muere uno de los lobos Stark, ya relacionando al personaje con el sentimiento de estos animales, pero en los libros esa conexión mística que los hijos Stark tienen con sus lobos ya se muestra más clara en esta parte, cuando se nos cuenta cómo Bran en sus sueños se mete en la piel de su lobo, con este siendo uno de los primeros ejemplos de cómo la adaptación se va alejando de la parte más fantasiosa de la serie de libros. Y para terminar, por supuesto, tenemos el crecimiento exponencial que Daenerys Targaryen tiene en este capítulo, en donde a partir de confiar en su dama de compañía y pedirle consejos, logra mejorar su control con Drogo, aprende el idioma, en una escena que es importantísima para valorar la inteligencia, el ingenio y la determinación de Daenerys. Como dijimos en el primer video, el viaje de Dany se va a caracterizar por todo el tiempo ser expuesta a nuevas culturas, ella interesándose por aprender de estas para después poder ofrecer otro estilo de liderazgo. Los Dothraki van a ser el primer paso en esa escalera de culturas, y lo que vemos en este capítulo es el primer paso de Daenerys Targaryen convirtiéndose en Khaleesi. Y ahí terminamos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Me siento muy extraño al hacer estos análisis en este momento. Se me llena el cuerpo de nostalgia, pero está bueno volver a repasar todo encontrando nuevos detalles. Si lo disfrutaron, no se olviden de ese like y comenten si de verdad tienen ganas de vernos el próximo domingo a las 22. Sin más, nos vemos en el próximo. Si vos querés, ahora sí más que nunca, chau.